Buenas tardes porque para mí esta es la tarde, así que los saludo y les doy la bienvenida a los que necesitan completar el trayecto formativo complementario. Empezamos este recorrido con algunas recomendaciones y con algunos tips para poder terminar los trabajos que aún tienen pendientes. En primer lugar, quiero hacer algunos comentarios sobre qué es el trabajo académico en el nivel superior. El trabajo académico en el nivel superior es de características particulares, no tiene semejanzas con el trabajo que ustedes venían llevando a cabo en la escuela secundaria. Nosotros trabajamos en primer lugar con nuestros proyectos, con nuestros programas que se hacen públicos. Se hacen públicos a través de la página del instituto y también los hacemos públicos nosotros los profesores a través de nuestras aulas virtuales. El programa, y yo insisto permanentemente en esto, el programa es muy importante, porque en el programa, además de plasmarse el proyecto pedagógico, representa una suerte de contrato pedagógico. Es decir, lo que está pautado en el programa es lo que se debe seguir. Y fuera de lo que está pautado, no tiene valor y ustedes lo pueden reclamar. Por eso, conocer el programa, saber en profundidad de qué se trata, es importante. Es importante como herramienta que les sirva a ustedes para saber qué es lo que se espera, qué es lo que tienen que cumplimentar y que muchas veces ustedes soslayan. En la escuela secundaria estas cosas se pasan por alto. El programa es una planificación que se entrega para ser archivada en una carpeta en la dirección de la escuela. En el nivel superior, el programa tiene una importancia y una significación destacable. En mi programa, voy a hablar de mi programa, comienza con una fundamentación. En la fundamentación está explicitado el recorrido que vamos a hacer. Continúa con propósitos y objetivos. Los propósitos son las ideas de la cátedra acerca de aspiraciones que tenemos sobre cuál debería ser, cuáles deberían ser las expectativas. Los objetivos son lo que se espera que los alumnos logren. Es decir, deberíamos poner mucho énfasis en los objetivos. Ustedes deberían poner mucho énfasis en los objetivos y ver si esos objetivos los han logrado o no los han logrado, o están en vías de lograrlos, o qué necesitan para lograr esos objetivos. Están también los contenidos, desagregado por unidades. Cada unidad tiene un eje temático y contenidos relacionados con ese eje temático. Además de que en este caso, en cada unidad hay bibliografía, es decir, contenido y bibliografía correspondiente a esa unidad. Con respecto a la bibliografía, voy a hacer algunas observaciones. A veces a los profesores nos pasa que decimos algo y lo damos por sobreentendidos. Disculpen si aclaro cosas que a lo mejor algunos de ustedes ya saben, pero la bibliografía obligatoria
¿sí? Hay bibliografía obligatoria y hay bibliografía ampliatoria. La bibliografía obligatoria en general, y para este año 2020, está relacionada con la unidad y son 3 textos obligatorios. De esos 3 textos, todos son obligatorios, todos son de lectura obligatoria. No se puede seleccionar entre esa bibliografía obligatoria, ¿sí? Y lo digo porque sigo recibiendo trabajos en donde, por ejemplo, abordan una temática y utilizan el capítulo correspondiente del texto de Arata y Mariño. ¿Y el resto? ¿Dónde está el resto? Parece que ustedes entienden que la bibliografía obligatoria es para hacer una selección y usar, no sé, el que más les guste, el que más fácil les sea, o vaya a saber, o el que tengan, el que dispongan. En realidad no es así. Los 3 textos son de carácter obligatorio. Esos textos de carácter obligatorio deben ser leídos y deben ser, de alguna manera, la fuente de inspiración, porque lo que ustedes tienen que hacer como trabajo práctico es una relatoría, un relato, ¿sí? Y la fuente de inspiración de esa relatoría están los textos obligatorios, donde ustedes pueden empezar a pensar una problemática, un tema que les interese desarrollar. ¿Y cómo hacemos para evitar, por ejemplo, el resumen, para evitar la síntesis de los textos? Y en realidad lo que hay que hacer es leer los textos, conversar con los textos, interpelar a los textos. ¿Qué me quiso decir este autor? ¿Qué me quiere decir este autor con respecto a la educación en los pueblos originarios? ¿Qué me está señalando? Digo, hacerse preguntas con respecto a los textos. Y por otro lado, relacionar textos, porque muchas veces encontramos, mejor dicho, muchas veces no, encontramos que hay 2 textos que aparecen con frecuencia en las unidades, que son el de Arata y Mariño y el de Puiggrós, y muy probablemente ustedes noten que están diciendo lo mismo del mismo tema, y en realidad no es así. Evidentemente tienen un enfoque esos textos, un enfoque común, y están posicionados en una perspectiva de la historia de la educación común, pero no están diciendo lo mismo. Hay matices, hay diferencias, hay aspectos en los que un autor se focaliza y hay aspectos que el otro autor a lo mejor no tiene en cuenta. Y hay cosas dichas que son complementarias. Ejemplo, hace 15 días recibo una relatoría sobre formación docente. Entonces, aparece, digamos, los orígenes. La estudiante se centró en los orígenes de la formación docente y contaba cómo los maestros se formaban en la escuela normal. Entonces, ¿qué dice en el texto? Que los maestros tenían muchísimo conocimiento, que el conocimiento de los maestros era muy vasto, porque la escuela normal era muy sólida. Entonces yo leo, hago el comentario pertinente, llega el momento de la pregunta y le digo, ¿me podés explicar esto? Porque no lo entiendo muy bien. De pronto no es lo que nosotros sabemos de los saberes del maestro, de cuánto conocimiento tienen los maestros. Le digo, porque Alió
Bueno, ¿sabe lo que pasa, profesora? Que eso es lo que dice Arata. Entonces le digo, no. Le digo, mira, esto no lo dice Arata, no está en contradicción con lo que dice el texto de Andrea Lió, y en general, todos los que hablan de la formación docente, podés ver a Pinot, podés ver a otros, a Adriana Puigros, todos están en coincidencia en que el maestro no tenía vastos conocimientos ni una vasta cultura general. El maestro tenía conocimientos sobre lectoescritura, cálculo, un poco de aritmética y geometría, que era lo básico, ¿sí? Que tenía que transmitir en la escuela primaria. No tenía conocimiento de las disciplinas, ¿sí? De lo que sí tenía conocimiento era del método. La escuela normal era sólida en cuanto a método, de lo cercano a lo lejano, de lo sencillo a lo complejo, de forma tal que el maestro pudiese pararse frente a sus alumnos y poder enseñar con cierta metodología. En eso era sólida la escuela normal. Síntesis. El texto de Arata fue leído por encima y el texto de Alió no fue leído. Que esto realmente hubiera ayudado, porque si vos entendés una cosa que dice Arata, porque vale que vos hagas tu interpretación, y luego tomás a Alió, y Alió destaca este aspecto, decís, pero acá hay algo que no cierra, y cuando vos te pones a pensar en lo que no cierra, vas a ir a buscar, vas a ir a indagar, y hasta podés problematizarte. A ver, ¿por qué el maestro solo tenía que saber lo básico y lo elemental y nada más allá porque no era necesario? Digo, esto podría ser un problema, los saberes del maestro. Entonces, la necesidad de encarar y enfocar los textos que se ponen como obligatorios y que aparecen en todas las clases del aula virtual. A medida que yo iba desarrollando la clase, intercalado en la clase, están los links. No hace falta salir para otro lado, están los links sobre los cuales yo apoyo el mouse, el cursor, y me remite a esos textos. O sea que no tiene un gran trabajo de búsqueda, está como puesto para que se pueda usar rápidamente. Si necesitan textos ampliatorios, podría ser que alguien se interese, necesite algo más, necesite indagar, puede ir a archivos o puede ir a sitios, porque en algunas cosas hay videos, en algunas clases hay videos, ¿sí? Para ayudar a la comprensión. Dentro del aula virtual hay archivos que tienen que ver con los contenidos específicos de las unidades y también hay recursos y herramientas. Hay textos que dicen qué es una relatoría y qué no es una relatoría. Por ejemplo, textos escritos, PDF y también un video. Por ahí el texto puede resultar denso, pero tenés el video que te está ayudando a ver qué es una relatoría. Y una relatoría es un relato sobre alguna temática de educación, porque también hubo gente que entregó relatorías sobre temas en donde la educación aparecía ahí muy, muy de costado. No se olviden que es historia de la educación, que nosotros nos apoyemos en la historia general, porque es necesario ubicarnos en tiempo y espacio, no significa que cambiemos el eje, ¿sí?
Nuestro tema es educación y nuestras problemáticas se relacionan con la educación, ¿sí? Entonces, voy a hacer un relato donde aparezca mi opinión, donde aparezca lo que yo pienso, donde aparezcan mis reflexiones, donde yo sea la autora y la escritora. Es decir, no voy a ir a los textos. Los textos van a ser ayuda para datos, porque los datos de la historia y los hechos de la historia son los hechos de la historia y no los podemos cambiar. Eso es como intocable. El 25 de mayo de 1810 se formó el primer gobierno patrio. Y esto es así acá y en la China y desde la perspectiva histórica que ustedes quieran abordarlo. Podemos interpretar esto, podemos opinar si Mayo fue una revolución popular, si Mayo fue una revolución participativa donde participó el pueblo, el verdadero pueblo, negros y gauchos. Podemos decir qué es lo que faltó, qué es lo que estuvo, pero el hecho en sí hay que saberlo, hay que conocerlo y no se puede cambiar. Lo que hago es la interpretación de esos hechos y en la interpretación de esos hechos están mis reflexiones, ¿sí? Esto es básico y fundamental. Y no tengan miedo, porque yo lo que percibo después de tantos años es que los estudiantes en general tienen miedo de salirse del texto. Porque el texto, vieron, si repetís el texto no te equivocás. Y en realidad no es así, porque lo que acá yo pido en esta cátedra es que se salgan del texto y que se jueguen reflexionando, que se jueguen pensando. Generalmente, cuando ustedes dicen, no sé, opinan sobre algo, yo digo, bueno, no, pero, bueno, es así, pero, siempre tengo un pero, porque además es mi característica, y además esto no es casual, es muy intencional, mis queridos estudiantes, y lo hago no con, digamos, una suerte de maldad, si ustedes quieren, pero lo hago como para que a vos te empiecen a dar vuelta las neuronas en la cabeza. Esto me parece que es lo fundamental, el que las neuronas empiecen a trabajar. Entonces yo digo, no, pero, y esto no quiere decir que esté mal. Si vos sos fiel, si pudiste escribir una relatoría donde seas fiel al tiempo histórico, donde seas fiel a los datos y te juegues, y yo te digo no, pero tómalo como un debate y como una aproximación entre el formador y el formado. Marta Souto decía siempre, una profesora, que entre el formador y el formado hay una distancia. Y el objetivo de la formación es acortar esa distancia y poder entablar un diálogo con el formado, que el formador entable un diálogo con el formado de igual a igual, que pueda el formador y el formado acercarse a algún punto e intercambiar de par a par. Eso sería el objetivo de la formación. No es adoctrinar, no es que repitan ni lo que dicen los textos ni lo que digo yo. Pueden tener posiciones distintas, pueden tener formas de pensar distintas. Yo recuerdo hace 3 años más o menos, en otro de los profesorados, que tenía una alumna con un perfil neoliberal y ella honestamente defendía ciertas ideas de características neoliberales y yo le decía, no, mira, a mí me parece que el neoliberalismo tiene algunas dificultades. Bien, promovió la materia, dio el examen final, ¿no? Porque esta materia no tiene promoción, con un 9. Ella sigue pensando lo mismo.
yo seguiré haciéndole las mismas observaciones, pero debo reconocer que para decir lo que decía y defender las posiciones que defendió, se posicionó, estudió, y lo estaba haciendo honestamente. Entonces, digo, dos cosas: no tengan miedo de salirse del libreto de los textos y no tengan miedo de coincidir ideológicamente con la profesora, porque la verdad que este no es el sentido de la formación. El formado tiene que salir formado para tener también sus ideas propias. Digo, sería la intencionalidad. No teman, no teman, no estoy avalando el neoliberalismo y creo que muchos de los que me conocen saben que no lo hago, que no estoy en esa posición, pero cuando el estudiante puede cumplir los objetivos de la cátedra, pensar críticamente, analizar críticamente, e interpretar la historia y conocer la historia argentina, desde mi lugar solo me resta probarlo, porque, vuelvo a repetir, una cátedra no es un lugar de adoctrinamiento, una cátedra es un lugar de formación. Y bueno, así son las cosas. Digo, por empezar con el tema de la bibliografía. Para seguir con el tema de la bibliografía, hago otra observación. Textos obligatorios, dije, 3. Y ustedes seleccionan 1, porque no les da el tiempo para 3, porque los textos son muchos. Miren, lo que hay que poner en práctica es la lectura veloz, la lectura rápida, como primera cosa. Leer los títulos, porque los títulos anticipan el contenido, leer subtítulos y empezar y no parar, seguir leyendo hasta el final. Seguramente habrá algunos términos que no se comprendan, algunas ideas que no se lleguen a redondear en una primera lectura, pero el llegar a la última parte, al desenlace y entender el sentido del texto, porque esto es lo fundamental, el sentido de ese texto se logra solo si hacemos una lectura rápida del texto y no nos detenemos. Detenernos es perder el tiempo. Detenernos es hacer la lectura densa, tediosa. Yo siempre le decía, y esto lo decía desde que era maestra de 7º grado, y a veces me miraban con cara media algunos, si no vayan a la biblioteca a buscar el diccionario, porque es una pérdida de tiempo. El diccionario, cuando tenés que leer un texto o el estar siempre haciendo consultas sobre el significado de algo, entorpece la lectura y la hace aburrida y tediosa. Entonces, traten de inferir desde el contexto lo que desconocen. Cuando llegan al final del texto van a poder tener la idea del todo, siguiendo la regla de la Gestalt. Me imagino que conocerán las leyes de la Gestalt, y una dice que lo que percibimos es el todo y no las partes. Si nos quedamos en las partecitas, perdemos el tiempo y además nos sentimos muy mal porque no llegamos a leer todo. Por eso digo, uno de los tips para poder abordar la bibliografía es una lectura veloz. Y después, si alguna duda queda, uno va marcando y va abordando en una segunda lectura el texto, que ya se hace mucho más fácil. De eso se trata. Cuando termino de leer los textos, los dejo a un costado. Y entonces me pongo a pensar en la problemática para ensamblar esos textos y ponerme a escribir según mi reflexión. Poner al costado de los textos no significa ignorarlos. Significa ponerlos entre paréntesis un ratito para desplegar
mi capacidad de pensar y no la de los autores. ¿Se entiende esto? De esto se trata hacer una relatoría. ¿Sí? Todos los textos obligatorios que están pautados, leerlos, comprenderlos, reflexionar, un trabajo como ir amasando, ¿vieron? Y después largarse a escribir, a ser escritor. En primer lugar, generalmente uno pone un título. El título tiene que anticipar el texto. La relatoría no es muy larga, pero si ustedes creen necesario subtítulos, también eso ayuda a pasar, digamos, de un aspecto a otro de la temática que abordé. Punto aparte y un subtítulo que puede ser orientador. Y al final una conclusión. Esa conclusión no tiene que ser algo definitivo, no tiene que ser algo de tipo dogmático. Puede ser una pregunta. Hablas de la formación docente y podrías estar pensando en una formación docente para la pospandemia. ¿Cómo sería el docente pospandemia? El docente pospandemia dejará de lado todos los recursos digitales que utilizamos. Ya van para 2 años, es decir, en 2020 y en 2021. ¿Nunca más volveremos a esto? Digo, y podría ser un cierre provisorio con una pregunta. Yo no voy a dejar todo lo que he hecho ni voy a abandonar mi aula virtual. Creo que podría ser así, ¿no? Lo que tengo, lo que trabajé, lo voy a mejorar, lo voy a perfeccionar para que sirva como complemento de la presencialidad, para que volvamos a la presencialidad y podamos hacer algo mejor de lo que veníamos haciendo, sobre todo por la falta de tiempo, ¿no? Que implican esas 2 horas de presencialidad semanales. Digo, vale entonces empezar y terminar con una pregunta abierta, no estaría mal. Lo que hay que hacer es desplegar la capacidad de escribir, de pensar creativamente, ¿sí? Tengo una ayuda a memoria, les digo, porque vieron como esto no es la clase, es un video, entonces para no olvidarme de algunas cosas importantes, lo fui anotando en una guía que me hice. Digo, esto también sirve para el final oral, por ejemplo, ¿no? Bueno, con respecto a la bibliografía específica de historia, yo acá puse leer en historia. Leer en historia tiene su particularidad. No es lo mismo que leer en pedagogía, psicología, filosofía. Son textos distintos. Cuando vas a leer, pongo un ejemplo, psicología, las tópicas freudianas, la primera tópica y la segunda tópica de Freud. Son textos de una densidad impresionante. Es decir, el consciente, el inconsciente, el preconsciente, el yo, el super yo. Poder entender eso, poder comprender eso, necesita de un trabajo de lectura, relectura y por ahí más de 2 o 3 veces porque no es tan fácil. Además también nos complica la lengua. El escritor escribe en lengua, en alemán, Freud, y hay traducciones, y las traducciones también tienen sus bemoles. Los textos de historia, la mayoría de los textos de historia están en castellano. La mayoría no, la totalidad de los textos están en castellano, son autores argentinos, Puig Gros, Nicolás Arata, Cucuza, Rubén Cucuza, Leonardo Paso, hay algún uruguayo por ahí, Gregorio Weinberg, pero
todos hablan castellano, así que esa dificultad no la tenemos. Y con respecto a lo que aparece en los textos, es el relato de la historia que encierra datos. Esos datos históricos hay que poder extraerlos, pero ya no como ideas principales. ¿Vieron? En la escuela primaria, en la secundaria, la maestra o el profesor decía, subrayen las ideas principales. En historia, no subrayan las ideas principales. En historia, armen su propia línea de tiempo. Vayan sacando los datos y organizarlos en una línea de tiempo, porque el eje donde se estructura la historia es el tiempo. El tiempo y el espacio. Dos ejes que son importantísimos. El tiempo y el espacio, y en este caso, el espacio es el espacio geográfico de la Argentina, porque el recorte de esta cátedra es Historia Argentina. Nuestro país es de alguna manera hoy, 2021, pero no siempre fue así, no siempre fue el mismo territorio, fue un territorio que se fue construyendo, fue un territorio que perteneció a un virreinato, después a otro virreinato, fue un territorio que se fue ganando entre comillas, ¿no? Para discutirlo a los pueblos originarios, para discutirlo porque habría que ver si fue legítimo o no, pero cuando vamos a la historia mitrista nos dice la campaña del desierto, como si hacia el sur y hacia la Patagonia todo eso hubiera sido un desierto, que no fue tal, porque estaba habitado por sus propios humanos que eran originarios de allí y que para los que querían esas tierras y avanzar sobre esas tierras les parecía que era desierto, y en realidad no era un desierto. Bueno, esto es una interpretación. Pero digo, fue un espacio que se fue construyendo, y ese espacio se fue construyendo, se fue integrando. Es algo bastante importante, es la colonia hasta nuestros días, y tiene que ver no solamente con el territorio, tiene que ver con la soberanía, tiene que ver con las leyes, las leyes nacionales, las leyes provinciales. No es una cuestión menor el territorio. Y para estas dos cosas, en el aula virtual hay recursos, hay varios mapas de la Argentina, desde un primer mapa que señala los territorios ocupados originalmente, hasta la Argentina de hoy, cómo fue cambiando, cosa que es importante conocerla. Cuando vos preguntás, ¿cómo es esto de las leyes provinciales? Y las leyes provinciales son... ¿Y cuáles eran las provincias? Porque hoy tenemos 24 provincias. Resulta que no siempre tuvimos 24 provincias. Antes teníamos territorios nacionales. Digo, todo esto es un juego bastante complejo, y que el mapa y el poder ver los mapas, no hace falta que memoricen los mapas. Lo que hace falta es que ustedes vean los mapas y se ubiquen en que este país fue Buenos Aires, Puerto, que fue el NOA, y que, digamos, Córdoba, Mendoza, y para de contar en un principio, no mucho más, y cómo se fueron anexando otros territorios y se constituyeron más adelante en provincias. Hasta el 1994 hubo territorios nacionales. Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur fueron un territorio nacional, que hoy tienen estatus de provincia. Bueno, estos significados y esto se puede ver en un ratito, no es mucho tiempo, pero tener conciencia de cómo fue evolucionando el mapa de la República Argentina.
porque además ustedes lo van a tener que enseñar en algún momento, ¿no? Maestros de inicial, maestros de primaria. Y el otro tema son las líneas de tiempo. Hay unas lindas líneas de tiempo, distintas líneas de tiempo, que es el material con el que trabaja la historia. En esas líneas de tiempo también hay algo que es muy interesante, que en esas líneas de tiempo, digamos, aparece una síntesis de lo que es la historia argentina. No hace falta a lo mejor leer muchos textos de historia argentina para conocerla. En esas líneas de texto vos podés ubicar, ¿sí? Y los periodos de tiempo. Tiempo, espacio y periodización. Son 3 elementos básicos para trabajar en historia. ¿Y periodización? ¿Qué significa la periodización? Nosotros nos planteamos en la cátedra desde la perspectiva de la historia social. La historia social plantea la historia como un proceso de continuidades y rupturas. Ejemplo, en 1829 asume la gobernación de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas. Y durante todo un periodo, hasta 1852, que es vencido en la batalla de Caseros por Urquiza, digamos, fueron 13 años en donde, 23, saqué mal la cuenta mentalmente. Fue todo un periodo que tuvo ciertas y determinadas características a partir de la hegemonía de un personaje como Rosas y ciertos y determinados conflictos que Rosas tenía con las provincias y con los caudillos provinciales. Todo esto constituye como una especie de paquete que tiene rasgos, que tiene características y que impactan en la educación, que han impactado en la educación en la Argentina. Un periodo bastante extenso. No todos los periodos en historia son tan extensos, porque, digamos, si ven la recta numérica, todos los periodos son del mismo tamaño, ¿no? De la misma longitud. En historia no. Entonces, por ahí, un periodo anterior, que fue el de las autonomías provinciales, 1820-1829. Ese periodo fue de 9 años. Y ahí el centro y el eje lo tuvo un señor como fue Bernardino Rivadavia, que si bien asumió la presidencia, el primer presidente, director supremo, en 1826, anteriormente se desempeñó como ministro de gobierno, y hay muchas cosas en educación, y en otros aspectos, en lo económico, en la generación de deuda externa, etcétera, etcétera, que lo tuvieron a él como protagonista de ese periodo y también de la conformación en las provincias de el espacio y el ámbito de ciertos caudillos, ¿no? Y la confrontación Buenos Aires interior. Bueno, esto de alguna manera, esta confrontación Buenos Aires interior, unitarios y federales, parecería cerrarse cuando llega Rosas. No fue del todo así, pero bueno, es como una historia en varios capítulos. Pensamos en periodos. Pensamos en las características de esos periodos. En los protagonistas de esos periodos históricos y en su impacto en la educación. No se olviden que es historia de la educación. ¿Sí? Entonces, tiempo, espacio y pensar periodos. Yo no pido años, fechas. No les voy a pedir cuántos soldados participaron en la batalla de Ayohuma, qué día fue, a qué hora empezó y cuándo terminó. Digamos, esas cuestiones son de otro enfoque de la historia, distinto al abordaje de la historia social. Pero la historia es la historia. A lo mejor por ahí ustedes verán
otras cátedras de historia de la educación que a estas cosas no les prestan atención. Y yo digo siempre que la historia de la educación es materia de abordaje de los que somos de educación. Muy bien plantado el diseño curricular, que dice que para dictar historia de la educación hay que ser de ciencias de la educación. Lo que pasa es que a veces los que somos de ciencias de la educación no nos adentramos en la metodología de la historia. Puigros, Gentili, Nicolás Arata, Rubén Cucuza, el mismo Rubén Cucuza, Daniel Cano, Miriam Saswell, la directora de secundaria, la directora provincial de secundaria, son de educación, pero han abordado la historia y la metodología de la historia, que es particular y que se apoya, vuelvo a repetir, espacio-tiempo y en periodos, en marcar y destacar los periodos, y esto les va a ser mucho más fácil porque una vez que caracterizaste un periodo por ciertos protagonistas y hechos destacables, ahí te pones a ver qué pasó en educación y generalmente es congruente, porque la educación es una política pública, ¿sí? A ver, cuando decimos, en algún momento nosotros tuvimos netbook, mejor dicho. Teníamos un plan que se llamaba Conectar Igualdad. Bueno, esto era una política pública de un gobierno, ¿sí? A ver, yo no digo si está bien, si está mal. No hago análisis de este proyecto. Vino otro gobierno y lo cambió. Bueno, política pública de ese gobierno, que dijo, no, ya se repartieron suficientes netbook, no vamos a seguir invirtiendo en repartir más netbook. Bueno, estos son hechos que tienen impacto en la educación y que son políticas de los gobiernos y de los periodos. A veces tenemos varios gobiernos que siguen una misma línea y donde no hay muchas rupturas. En el caso de la Argentina hubo una ruptura bastante significativa en el 2015, ¿no? Y ahora también hubo otra ruptura y ahora estamos en pandemia, bueno, esas cosas que no suelen pasar, que son como puntos bisagra